Bueno, buenas tardes a todos. Antes de meternos en el capítulo 13, en estos dos primeros versículos, una cosa más sobre el último texto que hemos estado viendo de la ofrenda de la viuda. Pero cuando una mujer, como esta que nos explica aquí, ¿no?, a la que Jesús pone atención, da todo lo que tiene, da todo el sustento que tiene, está manifestando una virtud, está manifestando una virtud, sería una especie de atributo, ¿no?, espiritual, un fruto del espíritu muy importante que hemos tratado en estos días. ¿Cuál es? Cuando uno da todo lo que tiene, sin estar pensando en qué va a pasar mañana, qué está manifestando, fe, exactamente, fe. Entonces, también esto es algo sobre lo que Jesús quiere que pongamos atención. Por eso Pablo decía, imitar mi fe, no mis cualidades, sino la fe. Porque la fe además no es gloria nuestra, la fe es algo que viene de Dios a nosotros. Así que no podemos gloriarnos de nuestra fe, sino de la fe que nos ha sido dada, ¿no? Así que cuando uno da todo lo que tiene, está manifestando fe. Sin embargo, los fariseos daban mucho. Lo hemos visto, daban mucho, pero daban para llamar la atención sobre sí mismos. Y esa, en definitiva, es la esencia, el punto central de la diferencia entre lo correcto y lo que no lo es. No es la cantidad. Nosotros ponemos nuestra mirada en la cantidad, pero Dios pone en quién se lleva la gloria de lo que hacemos. Y cuando los fariseos daban mucho y que la gente veía, que escucharan, que pusieran atención sobre lo que estaban dando, era para que ellos recibir la gloria. No importa si el tesoro del templo iba creciendo. El problema es que la gloria se la recibían ellos. Sin embargo, cuando esta mujer da todo su sustento, lo hace por fe, confiando en Dios, que es un asunto que hemos también insistido, ¿no?, estos días. Y definitivamente la gloria es para Dios, ¿no? Así que ayer recordábamos el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La gloria tiene que pertenecer para Dios. Ese es uno de los síntomas más importantes de verdaderamente si tenemos un cristianismo genuino. ¿Quién se está llevando la gloria de lo que hacemos? ¿Hacemos las cosas para nuestra propia gloria? Si lo hacemos para nuestra propia gloria, lo que estamos practicando es una religión. Si Dios se lleva la gloria, estamos entendiendo el sentido del verdadero cristianismo. Porque nos dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios, ¿no? Y somos creados para glorificar a Dios. La esencia de nuestra naturaleza, el sentido de nuestras vidas, por encima de nuestros hijos y lo que hemos aportado con ellos y las cosas que podamos haber aportado en este mundo, que no creo que se acuerden mucho de nosotros dentro de unos años. Pero si hemos vivido para la gloria de Dios, sí que hay una especie de libro de registro en los cielos, donde las recompensas van a ser por la fe, los frutos de la fe, ¿no?, de haber vivido por fe para glorificar a Dios. Esta es la diferencia, esta es lo que esta mujer hizo. Nosotros hablamos a veces de palabras como adorar o alabar a Dios. Y adorar es como algo más elevado, ¿no? Hemos estado adorando, ¿no? Muchas de las canciones tienen esta palabra metida en la letra, la adoración,
adoramos tu nombre, ¿no? Pero realmente, ¿no? Yo pienso, yo no sé si entiendo bien qué significa adorar, o si entendemos bien como iglesia cuál es el significado de la verdadera adoración. Lo que sí sé es que cuando Abraham iba a llevar a Isaac para ser sacrificado, él lo expresó de esta manera: vayamos y adoraremos. O sea, la entrega que Abraham iba a hacer de su propio hijo era un acto de adoración, ¿no? Cuando uno da lo más preciado, ¿no? Entrega, tiene ese tipo de confianza en Dios que sabe poner lo de más estimado de tu corazón, lo más valioso en las manos de Dios, tu propia vida, ¿no? Tu familia, ¿no? En las manos de Dios, sabiendo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios cuida de nosotros, pero que también Dios es justo. Dios es justo. Así que Abraham entendía lo que era adorar. Vayamos y adoraremos. Y Isaac preguntaba, bueno, veo el fuego, la leña, pero lo que no veo es el sacrificio, ¿no? Porque no estaba todavía entendido. Pero de alguna manera consintió, ¿no? Y permitió el colocar la leña. Además, él tuvo que llevar la leña, Isaac. O sea, él llevó la leña que iba a ser usada en su propio sacrificio. Allí lo colocó y, bueno, hasta que su padre levantó la mano y fue detenida, porque Dios había provisto, ¿no? Dios había provisto un sacrificio. Porque realmente la actitud de Abraham agradó a Dios por la fe. Así que esta viuda que dio todo su sustento entendía también que es adorar. Esto es adorar. Cuando lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios y no regateamos. Los otros dieron mucho, daban de lo que sobraban, ¿no? Dios no necesita nada de lo nuestro, pero lo que menos necesita es lo que nos sobra, ¿no? Sin embargo, esta mujer dio todo su sustento. Quiere decir que para el día siguiente tenía que tener fe y confiar en Dios, ¿no? Eso es también algo que aprendemos, y este es el contraste. Por eso esto es un pensamiento global. O sea, la historia de esta viuda se entiende, lo que Jesús está hablando aquí se entiende si venimos leyendo de atrás y vemos lo que Jesús está tratando con los escribas. Y ahora vamos a estos dos versículos. Capítulo 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Volvemos a insistir en que estamos en esos días previos a la crucifixión de Jesús. 3 días, 2 días, no sé ahora mismo calcularlo el tiempo que quedaba. Pero muy poco tiempo quedaba para que Judas entregara a Jesús y le llevaran, le arrestaran, y bueno, todo lo que pasa, todo lo que es la pasión de Cristo, ¿no? Y aquí salen del templo y uno de los discípulos, tú mira, los discípulos han sido avisados vez tras vez: yo voy a Jerusalén porque tengo que ser entregado y tengo que morir. Jesús les había dicho para qué estaba allí. La parábola de los trabajadores malvados hablaba del hijo que tenía que ser muerto. Jesús vez tras vez les repitió que iba para morir, pero los discípulos no entendían. Por eso se fijaban en: Maestro, ¿has visto qué templo más bonito tenemos? ¡Qué grande! Era la gloria de Israel. Ya dijimos que el templo era el centro político, espiritual, económico de Israel. Era el edificio más importante, donde estaba
la gloria de Israel estaba allí. Allí Dios había dicho que iba a contar con su presencia. Si había una posibilidad de ser perdonados de los pecados, residía en el templo. Si habría una posibilidad de que Dios les hablara, estaba en el templo. Todo giraba alrededor del templo. Y aquí sale, y los discípulos dicen, mira, qué bonito, qué piedras, qué cosa. Este templo, este segundo templo, este es el segundo templo. El primero fue el que construyó, ¿quién? Salomón. ¿Y quién le rompió? Nabucodonosor. Muy bien. Y aquí construyen un segundo templo que en este tiempo, con uno de los Herodes el Grande, hace una reconstrucción del templo que dura unos 40 y tantos años y hace un templo, bueno, muy grande, muy glorioso. Solo queda de ese templo lo que hoy conocemos como el Muro de las Lamentaciones, el lugar donde los judíos oran. No queda nada más. Todo lo demás fue destruido, ¿no? Todo. Y, bueno, los discípulos están con esto. El templo, de alguna manera, representa la historia de Israel. El templo, de alguna manera, es uno de los símbolos más importantes, como otros que hay, que indican, que nos apuntan hacia la persona de Cristo. Allí está la presencia de Dios. ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a Cristo? En Él habita corporalmente toda la deidad. O sea, la divinidad, la presencia de Dios está en la persona de Cristo. Cristo es el verdadero templo para nosotros. No solamente es el templo, Él es nuestra propiciación. No solamente eso, Él es el Cordero, Él es el sumo sacerdote. Todos los símbolos del templo apuntan a Cristo. Pero el templo es eso. Hasta entonces había cumplido esa función, aunque, bueno, tendríamos que entrar en otro asunto de cuándo la gloria de Dios se fue del templo, ¿no? Pero no nos metemos ahí, ¿no? Así que aquí vemos que en el templo se está evidenciando, poniendo de manifiesto toda la hipocresía de la religiosidad del sistema de los judíos. O sea, todo lo que venimos viendo, vemos todo lo que Jesús denuncia en cuanto a la corrupción que se centra principalmente en el templo. Así que el templo, vale, históricamente son símbolos que nos apuntan a Cristo. Pero ellos, todos esos símbolos, lo han cambiado y lo han transformado en un instrumento de negocio, de hipocresía. Esta es la última vez que Jesús va al templo. Y es como si aquí hubiera una ruptura. Es como que de alguna manera se está materializando, se está haciendo efectivo un cambio entre el sistema antiguo y el nuevo. Entre lo que va a quedar obsoleto y lo que va a seguir. Hasta entonces, hasta ese año, los judíos celebraban la Pascua. Pero ese año ya había un cambio porque es Cristo el Cordero que iba a ser sacrificado. ¿Y qué nos dice Hebreos? Que todos los años tenían que ofrecer un cordero por el perdón de los pecados del pueblo. Pero a partir de Cristo fue una vez y para siempre. Hebreos también nos dice que los sumos sacerdotes, por causa del pecado de ellos y del pueblo, todos los años tenían que ir ahí. Y que cada cierto tiempo había que cambiar el sumo sacerdote porque estos morían. Entonces tenía que venir otro. Pero Cristo es eterno.
Cristo es sumo sacerdote de una vez y para siempre. Así que hay mucho simbolismo, hay mucha enseñanza alrededor de lo que está pasando aquí y alrededor de esta figura del templo. El primer templo, el templo que estabais diciendo antes de Salomón, fue profetizado que iba a ser destruido. Lo profetizó Jeremías más o menos 600 años antes de Cristo, casi 600 años. Él profetizó que el primer templo iba a ser destruido. Si alguno lo quiere apuntar, capítulo 25, versículo 11 del libro de Jeremías, profetiza la destrucción del primer templo. Y aquí Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra. Claro, esto es la gloria, es la cosa más impresionante e importante de Israel. Y de pronto Jesús dice, esto no va a quedar piedra sobre piedra. Claro, nosotros tenemos una ventaja respecto a los discípulos. Y es que los discípulos están viendo el templo. ¿Cómo pueden creer esas palabras? Pero nosotros estamos al otro lado de la historia. ¿Y qué es lo que sabemos? Que en el año 70, en el año 67 después de Cristo, hubo una rebelión en Palestina. Y el César manda a su hijo, un príncipe que se llamaba Flavio Tito Vespasiano, manda a su hijo a sofocar esta rebelión en el año 70 después de Cristo y destruye el templo y destruye todo Jerusalén. Y nunca más ha habido templo. Nunca. A partir de entonces, Israel ha quedado como a medias en su religión. Hay parte de sus preceptos que no los pueden cumplir, no pueden hacer sacrificios. Eso es una de las cosas que les pasa. Por eso ellos tienen una cosa que se llama la Universidad del Tercer Templo. Ellos están haciendo estudios para crear de manera perfecta el tercer templo. El único problema con el tercer templo es que tiene que ser construido en un lugar exacto. El lugar exacto era una era que tenía un jebuseo que se llamaba Ornán el jebuseo. Y en esa era, que estaba en el monte Moriat, era el sitio donde se tiene que construir el templo. Hoy en día, ese sitio está ocupado por dos mezquitas. La mezquita de la cúpula dorada y la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de la cúpula dorada es el segundo lugar más sagrado para los musulmanes. Es donde ellos creen que Mahoma ascendió a los cielos. Entonces, las posibilidades de que Israel vuelva a construir el templo y no pueden hacerlo en otro sitio, en el mismo sitio, son muy complicadas. Pero ahí entra algo que vendrá en esa última semana de Daniel, y es que parece que el anticristo, su tarjeta de bienvenida, su presentación mundial, va a ser un pacto de paz entre judíos y árabes, precisamente para que se pueda de alguna manera construir ese tercer templo. Porque el sacrificio se tiene que retomar. Bueno, no nos metemos en muchas películas, pero aquí está ocurriendo algo muy importante. Jesús está profetizando lo que va a ocurrir en el año 70. Como he dicho, para los judíos no era solamente la destrucción del monumento más importante de su cultura, de su religión. Era la destrucción de su religión, de su estilo de vida. Imagínate los saduceos, los fariseos, los escribas, que encima el templo también era su medio de vida, el instrumento por donde ellos sacaban todos sus ingresos, todo su dinero.
¿Cómo tenían que sonar estas palabras de Jesús? Os digo que no quedará piedra sobre piedra. Eso se cumplió literalmente, porque según cuentan los historiadores, este general Tito, prendió fuego a Jerusalén y el oro se derritió y cayó y se filtró entre las piedras y las rocas del templo. Así que los romanos no se lo pensaron, desmontaron roca sobre roca, no dejaron una encima de otra. ¿Por qué? Para poder llevarse todo el oro que se había filtrado. O sea que se cumplió de manera perfecta. No dejaron piedra sobre piedra. Era el fin de toda cultura judía, de todo lo que habían venido profetizado desde Moisés, empezando por el tabernáculo, llegando al primer templo, la destrucción. Hoy veíamos un poco de una ópera de Verdi, la ópera de Nabucco, que habla de la historia de los judíos cuando están esclavos en Babilonia y tienen sus recuerdos. Y cuando vuelven a su país está destrozado y el templo no existe. Como pasó en el año 1948, cuando Israel vuelve a su nación. Está ocupada por los ingleses y por las naciones árabes. Y ahí se mete, en el templo no existe. Y hasta el día de hoy han reconstruido y se han hecho una nación poderosa, pero no tienen el templo. Esta gente no había entendido, los discípulos tampoco, que todo aquello eran figuras, eran flechas que indicaban a Cristo. No habían visto el fin de toda el concepto de la religión judía. ¿Qué representaba el templo? ¿Qué representaba el sacrificio? ¿Qué representaba todo lo que estaba allí? Que todo estaba apuntando hacia Cristo. No lo entendían. Solo los discípulos, y en parte en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿De qué cosas están preguntando aquí? Bueno, si vemos los dos versículos anteriores, son exactamente los mismos que acabamos de leer. Los discípulos se quedan asombrados, pero empiezan a entender un poco. Y es la pregunta, volvemos a Marcos, es la pregunta que le hacen a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? Pero date cuenta, ¿no? Jesús les dice estos y ellos están deslumbrados por la belleza del templo. Mira qué edificios, mira qué piedras, mira qué piedras. Y a su lado, ¿quién estaba? La roca eterna. Ellos deslumbrados por un edificio y tienen a su lado al Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, al Creador de todo. Está ahí a su lado. Y ellos mirando así, deslumbrados por piedras y por arte que, bueno, puede ser muy digno, ¿no?, de poder mirar. Pero ¿cómo somos? Que ponemos nuestra atención en lo que no es importante y tienen a su lado al Rey de Reyes y Señor de Señores, a la roca eterna. Deslumbrado por la gloria de los hombres, y tienen a su lado personificado la gloria de Dios. ¿Qué contraste? ¿Qué cosas no están pasando en este momento, ¿no?
La Biblia nos dice que en la Nueva Jerusalén no habrá templo. ¿Por qué? Porque además hemos visto para qué usaban el templo, cuál era el propósito del templo. El negocio y un sitio donde manifestar su gloria. Venga, las ofrendas, esas ofrendas que suenen mucho. O sea, si un día necesitabas una especie de ánimo, de gloria de los hombres, la alabanza, una buena manera ir al templo y dar una buena ofrenda. Allí, que todo el mundo viera y todo el mundo dijera, ¿has visto lo que ha dado? ¿Has visto qué vestiduras tan largas? ¿Has visto que...? Porque las vestiduras largas eran símbolos de los reyes, símbolos de las personas importantes. Entonces ellos querían manifestarse así delante de la gente. Los discípulos estaban viendo grandeza y arte y piedras enormes, belleza, y Jesús lo que estaba viendo era corrupción y decadencia, que era en lo que habían convertido el templo. Jesús lo dijo, habéis cambiado mi casa de oración y lo habéis hecho una cueva de ladrones. Jesús dijo que ese templo era una cueva de ladrones, no le dio ni la categoría de edificio. Dijo, esto es una cueva de ladrones. Esto es en lo que habéis convertido el templo. Y esto es otra cosa importante que tenemos que aplicarnos. ¿Cómo Dios nos ve a nosotros? ¿Qué pensamos? ¿Que Él se va a parar en lo externo como con la higuera? La higuera ya es parte de esta enseñanza. Y aquí una vez más los discípulos manifiestan ese corazón humano que se deslumbra por lo externo. Pero Dios no está mirando lo externo, está mirando lo que realmente se ha convertido ese templo, que es una esencia del corazón del hombre. Hemos dicho que el templo concentraba la vida religiosa, la vida política, la vida económica. Eso era todo para ellos. Entonces todo esto Jesús está diciendo que va a ser destruido. Entonces la pregunta siguiente es ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué va a ser de nosotros? Fíjate que cuando Jesús fue juzgado, ¿cuál fue el argumento que usaron los sacerdotes para acusar a Jesús? Esto mismo. Este ha dicho que va a destruir el templo, cosa que no era verdad. Él no dijo que Él iba a destruir el templo. Él dijo, de verdad os digo que no quedará piedra, que todo esto va a ser destruido. Pero ellos estaban buscando cualquier cosa y aquí pillaron un argumento. Lo modificaron un poquito, no, que Él ha dicho que lo va a hacer Él. ¿Cómo es la naturaleza del hombre? El templo tenía que ser destruido, porque Juan y Jesús habían dicho, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces el templo con sus funciones tenía que ser destruido, aunque posiblemente volverá a ponerse en pie y tendrá una especie de función simbólica. Son cosas que no entiendo bien, la función del templo, si al mismo tiempo está Jesús, que Él permita que esté el templo funcionando, pero posiblemente tendrá una función simbólica, pero bueno. Pero lo que sí sabemos es que ese templo tenía que ser destruido y no debe de ser reemplazado. En Ezequiel, no hace falta que lo busquéis, capítulo 10 nos habla de algo que he dicho antes, cómo la gloria de Dios abandona el templo. Aquí tenemos esa figura exactamente.
La figura que tenemos aquí, Jesús está abandonando el templo. Porque el templo era el sitio donde ellos iban a seguir vez tras vez celebrando sus Pascuas, proclamando el perdón de pecados para el pueblo, pero todo envuelto en religiosidad, en hipocresía, en corrupción, en cómo está el corazón del hombre. Eso es lo que estaban haciendo exactamente. Pero Jesús aquí abandona el templo y no vuelve a entrar en él. Aquí literalmente se cumple una vez más. Hay que entender esto también, que las profecías, muchas veces las profecías tienen doble cumplimiento. Cuando hay una profecía puede cumplirse 2 y más veces. Así que lo que Daniel está profetizando de que iba a ocurrir en los tiempos de Ageo, que la gloria de Dios ha abandonado el templo, aquí está ocurriendo. Porque la gente ya no tenía que mirar al templo. Por eso, esto va a ser destruido, esto ya no sirve, no es útil. Esto es lo que tiene que ser quebrantado, que no quede piedra sobre piedra. Ese corazón que tenemos nosotros, que tiene que ser quebrantado, que no debe de quedar ni restos de lo que ha sido, porque algún resto de lo que hemos sido será motivo para gloriarnos. Nuestro corazón tiene que ser quebrantado. Eso es lo que significa arrepentimiento. Un corazón completamente quebrantado. Que no quede piedra sobre piedra. Y Jesús lo está diciendo ese día exactamente, cuando 2 días después Él iba a morir en la cruz, para que esos corazones fueran renovados conforme a lo mismo que Él iba a hacer, ¿no? 2 días después, resucitando de la muerte. Así que ese templo tenía que ser quebrantado, y también como un símbolo de lo que tiene que ocurrir en nuestros corazones. Por eso hemos hablado esta mañana, ¿no?, de ese corazón, de ese tipo de vida de casi cristianos, que tenemos la vida religiosa, pero al mismo tiempo amamos el viejo hombre, amamos las viejas vestiduras, amamos el pecado, tenemos todavía un apego al pecado. Eso tiene que ser quebrantado. Y es una cosa por la que tenemos que orar. Señor, que no quede piedra sobre piedra de mi viejo corazón de drogadicto, de alcohólico o de religioso, o de creer que he conocido a Dios y no he conocido a Dios. Que no quede piedra sobre piedra. Señor, que sea barrido por completo todo esto, y que tú seas ese nuevo templo en mí. Que seas tú en nosotros, como dijo que tenía que ser llamado Jesús, y llamarás su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios en nosotros. Él es el templo, Él es el sumo sacerdote, Él es mi todo en todo, como dice la canción. Él es mi todo en toda parte de mi vida. Eso es lo que les está diciendo. No podemos quedarnos deslumbrados y parados mirando las piedras, mirando nuestra vida de atrás. No, yo era muy bueno. Yo la verdad es que era muy bueno, ¿eh? Mi madre me dijo que yo vine aquí a ayudar, que no... Eso me dice mi madre. Tú eras muy bueno. Eran tus amigos los que eran malos. Pasa que las madres de mis amigos dicen lo mismo de ellos, así que aquí hay un lío que no hay nada bueno en nosotros. No, yo no he matado a nadie, yo tampoco. Pero
y los pensamientos que hemos tenido, y las envidias, los celos, las mentiras, las tantas cosas que han ensuciado y que han corrompido nuestras vidas y nuestros corazones. Y que todavía estás así, ¿no? Y a lo mejor todo eso cubierto con unas vestiduras largas, religiosas, pero no eres cristiano, eres casi cristiano, eres o somos, no sé lo que somos. No puede quedar piedra sobre piedra. Aquí la gloria de Dios abandonó el templo. ¿Por qué estar en algo que no está Dios? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué esperanza tenemos de estar en algo donde Dios no está? Estate en lo que Dios está involucrado. Y Dios no está viviendo ni morando en edificios hechos por los hombres. Pero digo que Dios no habita en templos hechos por los hombres. Dios quiere morar en nuestros corazones. Dios murió en Cristo y resucitó para que pueda ser ese nuevo templo, para que tú puedas tener una nueva vida, para que, como dice Romanos, que si vivimos por la carne, moriremos. Pero si hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, viviremos. Pero para hacer morir esas obras necesitamos ayuda. Tú no eres capaz de destruir el templo. No eres capaz de destruir esas idolatrías que tienes ahí en tu corazón. Necesitas que el Espíritu Santo, de lo que nos han hablado. Así que eso es por lo que tenemos que orar. Señor, que tu Santo Espíritu no quede piedra sobre piedra de mi viejo hombre, de las vestiduras antiguas, de lo que he sido. Yo quiero ser la nueva persona que tú quieres que yo sea. Jesús dijo esto, pero no porque simplemente quiso dejarles con una palabra ahí profética o darles un susto o lo que sea. Dijo esto porque Él iba a morir a los 2 días o a los 3 días. Porque el poder de Dios se iba a manifestar, porque lo que se necesita para que esa obra de arrepentimiento, dice la palabra que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Porque Dios es bueno, Él quiere que podamos deshacernos de esos templos y de esas piedras sobre piedras. Porque Dios es bueno. Y Dios es bueno. Y quiere que hoy pues pueda ser, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no hoy puede ser el día en que no quede piedra sobre piedra? ¿Por qué no? Porque Él lo que tenía que hacer lo hizo, que es morir. Él se entregó a sí mismo y resucitó, venciendo la muerte y estableciendo ese orden, esa situación donde nosotros hoy en día podemos tener esperanza. No importa lo que haya sido, no importa lo grande que haya sido el templo, no importa, Dios te puede perdonar. Dios puede deshacer esas piedras sobre piedras. Dios puede traerte una vida, darte una vida, que es lo que Cristo hace en nosotros a través de su muerte en la cruz. Dios puede hacerlo. ¿Tú lo crees? ¿Tienes fe como esa mujer?
Esta mujer entregó todo y sabía que su esperanza para mañana estaba en Dios, su sustento. ¿Qué va a pasar mañana contigo? Confía en Dios. Es que no sé si voy a poder. Bueno, ya te digo yo, no vas a poder. Pero Dios sí puede. Y es Dios en nosotros. Nosotros no podemos. Pero ¿crees? ¿Realmente crees que Dios es poderoso? Que el que estaba allí al lado es el que por su palabra, Él dijo, dijimos el otro día, de que Él creó de la nada. Una creación es hilo, de la nada. De la nada creó los cielos y la tierra, las estrellas, el universo. Y Él puede hacer una obra hoy en tu vida, cambiar algo como este templo, corrompido, lleno de lo que está lleno nuestro corazón. Pues si tienes fe, hoy es el día. Si crees, si tienes la fe suficiente para creer que Dios es poderoso para hacer esa obra, vamos a orar por ello. Amén.